Bendiciones, soy el pastor Gustavo Ortega de Olavarría, del Centro Mundial de Avivamiento, y es una gran alegría llegar hasta tu vida a través de este canal. Es un gran privilegio poder acercarnos hasta tu casa, hasta tu hogar, donde quieras que estés mirando esta reunión. Quiero compartir una palabra que fue un desafío para nosotros. Dios dice que Él desea que sea salvo toda nuestra familia, toda nuestra casa, y es una gran bendición entenderlo y creerlo. Quiero animarte a que escuches esta palabra y que vayas por la salvación de toda tu casa. Soy el pastor Gustavo Ortega de la ciudad de Olavarría. Síguenos en nuestras redes sociales. Vamos a la palabra para que seas bendecido también con ella. Pero lo vamos a tener en la pantalla también. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Dígalo conmigo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén y amén. Esta palabra, para muchos que quizás nunca la han leído, nos habla de un carcelero, un guardacárcel. Su tarea era cuidar presos, pero no era como lo es hoy, quizás un trabajo de riesgo, sí, como todas las fuerzas, sino que en aquel momento había una responsabilidad de vida por los presos. ¿Qué quiere decir esto? Que la huida de presos podía hacer que ellos, los guardacárcel de ese momento, pagaran con sus propias vidas si los presos se le escapaban. Entonces dice que a medianoche en esa cárcel había dos siervos de Dios. Pablo y Silas estaban presos en esa cárcel injustamente por predicar la palabra del Señor, pero no estaban en angustia ni deprimidos. Dice que a medianoche cantaban y alababan a nuestro Dios. Estaban adorando a Dios. Y ocurrió algo, dice la Biblia, de repente, un terremoto. De repente comenzó a temblar toda la cárcel. De repente algo ocurrió mientras estos dos hombres oraban y adoraban a Dios, que los cimientos de la cárcel comenzaron a temblar de tal manera que las puertas de todos los presos se abrieron y las cadenas de todos se cayeron. Así que imagínense el tremendo susto que se llevó este carcelero de repente ver la puerta de todos los presos abiertas. Dice la Biblia que sacó su espada porque se iba a matar, se iba a suicidar. Era tan terrible lo que podía haber pasado, que se le fueran todos los presos, que él sabía que era responsable por ellos. Así que tomó una decisión que toma la gente sin Dios. La gente sin Dios piensa que quitándose la vida
va a terminar sus problemas. Cuando es al revés, van a empezar sus problemas. Porque la Biblia dice que ningún suicida heredará el reino de Dios. Ninguno que se quita la vida, se suicida, va a heredar el cielo. Así que este guardacárcel, en su desesperación, de repente ve las puertas de todas las celdas abiertas, las cadenas que habían sido soltadas, pensó se fueron todos. Y cuando va a quitarse la vida con su propia espada, de adentro de la cárcel le gritan: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Así que dice la Biblia que entró corriendo, pidió luz y entró allí a esas celdas oscuras a cerciorarse de que estaban todos los presos. Y cayó postrado a los pies de Pablo y Silas y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa crisis que le tocó atravesar, donde pensó que estaban todos los presos, se les habían escapado, esa crisis lo llevó a darse cuenta que necesitaba salvación, que necesitaba a Jesucristo como Salvador. Y la Biblia dice que le predicaron la palabra y le dijeron: cree, diga conmigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dígalo una vez más: tú y toda tu casa. Dice la palabra que él creyó y se bautizó, y al otro día sacó a Pablo y Silas, los llevó a su casa y todos se alegraron de haber creído en el Señor Jesucristo. Quiero hablarte esta palabra que muchos la conocen, otros no, por una razón que quiero que entiendas. Dios quiere la salvación de todos. Dios piensa y piensa en familias, pero Dios tiene una manera de obrar que seguramente es la que nos ha pasado a todos nosotros aquí. ¿Cómo es esa manera de obrar, pastor? Dios a veces toca a uno por familia y la salvación entra por ese uno o esa una. Por ejemplo, seguramente en tu familia la salvación entró por alguien primero, ¿sí? ¿Cuántos pueden decir: es verdad, pastor, se convirtió mi mamá, mi papá, yo, mi esposa, un hijo? Por alguien entró la salvación. Ahora, lo que muchas veces no alcanzamos a entender es que es una manera de obrar, pero Dios no quiere que todo termine allí. Cuando Dios piensa en salvación, piensa en ti y piensa en toda tu casa. Ese es el deseo de Dios. Eso fue lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero. Esto que pasó, que parecía el peor día de tu vida, era la puerta de la salvación para que tú te salvaras, pero también toda tu familia. Amén. Y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron, diga conmigo, toda su parentela. Y los pusieron afuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Mire, hermano, este caso para mí es igual que el carcelero. El carcelero creyó que lo que Pablo y Silas le habían predicado, creyó y fue salvo él y toda su casa. En este caso eran tiempos de la conquista, y esta mujer, quiero que entienda, no era un buen ejemplo. Ella era prostituta, pero dice la Biblia que creyó, porque ella dijo: yo he oído y yo sé quién es Jehová, el Dios de ustedes. Temor de Dios ha caído sobre nosotros. Sé que Dios les ha entregado esta tierra. Y ellos hicieron un pacto, y ella le dijo: sálvenme a mí y a mi familia. Y
cuando fueron a destruir Jericó, Josué se acordó del pacto que había hecho y le dijo: saquen y salven a Rahab la ramera, a sus padres, a sus hermanos y toda su parentela. Para mí es tan igual al pasaje de Hechos 16. Ella creyó, pero fue salva ella y toda su familia, toda su casa, por la fe de ella fue salva. Y me gusta lo que dice la palabra, porque dice: desde allí en adelante ella habitó entre el pueblo de Dios, se salvó y Dios nos introdujo en el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Espero que esta palabra haya animado tu fe para la conquista de tu familia. Así como Rahab, así como el carcelero de Filipo, creyeron ellos, pero fue salvo toda su familia. Ese es el deseo de Dios. Que no solamente creas tú y seas salvo tú, sino toda tu casa. Me gusta el ejemplo también de Rahab, porque dice que toda su parentela. ¿Sabe lo que es eso? Tíos, padres, abuelos, sobrinos, hermanos, toda la parentela fue salva por la fe de esa mujer. Así va a ocurrir en tu vida si lo crees. Toda tu familia será alcanzada para Jesucristo. Aquí tienes todas nuestras redes sociales para que nos puedas seguir, para que podamos estar en contacto, y también será una gran bendición recibirte en nuestras reuniones en la Avenida del Valle 1080 en la ciudad de Olavarría. Dios te bendiga. Soy el pastor Gustavo Ortega del Centro Mundial de Avivamiento. Bendiciones.